Hola, nosotros les vamos a describir el proceso de síntesis de amoníaco a partir de metano. En esta primera etapa es el proceso de sulfuración del gas de alimentación en la producción de amoníaco. Comienza con la entrada de una corriente de gas que contiene hidrocarburos y gases con impurezas de sulfuro de hidrógeno, que deben eliminarse para proteger los catalizadores en etapas posteriores. Esta corriente se introduce en un separador 120F a 51 kilogramos por centímetro cuadrado y 25 grados centígrados, donde se elimina una pequeña cantidad de agua condensada. Luego el gas libre de agua pasa a un segundo separador 101D, donde se separan las fases líquidas y gaseosas generando las corrientes 1.1 y DREN. La corriente 1 se mezcla con la corriente 2 con un mezclador Mix 100, formando la corriente 2.1 que se calienta a 360 grados centígrados en un intercambiador de calor para prepararse para el reactor de desulfuración 108D, que contiene un lecho de óxido de zinc. En este reactor, el sulfuro de hidrógeno reacciona con óxido de zinc, eliminando el azufre y formando agua y sulfuro de zinc mediante una reacción de desulfuración. La corriente que sale del reactor, ahora libre de sulfuro de hidrógeno, se identifica como corriente 3 y está compuesta principalmente por hidrocarburos e inertes sin azufre. El sulfuro de zinc se elimina por separado. Finalmente, la corriente 3 se mezcla con vapor de agua, que es la corriente 4, en el mezclador Mix 101, generando la corriente 5, que se calienta a 490 grados centígrados con el equipo E101, preparándose para las siguientes etapas de síntesis de amoníaco. Continuamos con la reformación primaria. En esta etapa iniciamos en el reformador primario 101B, donde se recibe la corriente de entrada 5, compuesta principalmente por metano y vapor de agua. Esta corriente entra en fase gaseosa y se introduce a una presión de 41.47 kilogramos sobre centímetro cuadrado y a una temperatura de 490 grados centígrados. En el reformador primario, el metano reacciona con el vapor en una reacción endotérmica que produce monóxido de carbono e hidrógeno. Este equipo opera a una temperatura final de 850 grados centígrados mediante el suministro de calor para mantener la reacción endotérmica. Además, se observa una ligera caída de presión a lo largo del equipo diseñado para optimizar la distribución de gas y maximizar la conversión de metano. Formación secundaria. Aquí la corriente de salida del reformador primario es la corriente 6, que contiene monóxido de carbono, hidrógeno, algo de CO2 y trazas de metano y otros gases de interés. Esta mezcla a altas temperaturas y presiones se dirige al reformador secundario 103D, donde se introduce aire mediante la corriente 7 para añadir oxígeno y nitrógeno, ajustando la proporción de hidrógeno a la relación ideal, que es 3:1, necesaria para la síntesis de amoníaco. En el reformador secundario del metano restante reacciona con el oxígeno generando dióxido de carbono y agua y elevando la temperatura de la corriente hasta aproximadamente 1025 grados centígrados. Las principales reacciones en este equipo son las siguientes. Y bueno, el reformador secundario maneja condiciones de operación exigentes con una alta temperatura de salida y caída de presión, diseñada para asegurar una mezcla homogénea de gases. La corriente de salida del reformador secundario es la corriente 8, que está compuesta principalmente de hidrógeno y nitrógeno, en esta proporción de 3:1, con pequeñas cantidades de dióxido de carbono y agua. Ahora voy a explicar la conversión de desplazamiento. El proceso de conversión de desplazamiento transforma el monóxido de carbono en dióxido de carbono a través de una reacción con agua.
eliminando así compuestos que podrían interferir en la síntesis de amoníaco. Este proceso inicia en el reactor 104DA y concluye en el mezclador MIX 104. La corriente 8.6 rica en hidrógeno y nitrógeno, junto a CO y H2O, entra el reactor 104DA a 355 grados centígrados y 33.17 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el reactor, el monóxido de carbono reacciona con el agua en una reacción exotérmica que genera calor, el cual se controla para mantener la temperatura por debajo de 424 grados centígrados. La corriente de salida, la corriente 9, contiene principalmente hidrógeno, nitrógeno y dióxido de carbono, con trazas mínimas de monóxido de carbono, y es tratada para eliminar fases líquidas a través del DREN 1. Luego, la corriente pasa por el enfriador 103C, donde su temperatura disminuye a 325 grados centígrados, y posteriormente al intercambiador 104C, donde se calienta nuevamente a 274 centígrados antes de ingresar al reactor 104DB. En ese segundo reactor, cualquier rastro de monóxido de carbono restante se convierte en dióxido de carbono, eliminando fases líquidas a través de la corriente DREN 2. La corriente de salida, corriente 11, queda en fase de vapor a 255 grados centígrados. En el mezclador MIX 103, la corriente 11 se combina con el vapor de agua de la corriente 92B y se enfría hasta alcanzar 126 grados centígrados en la corriente 12. Finalmente, en el MIX 104 se asegura que la mezcla sea homogénea con parámetros controlados de temperatura y presión, preparándola para la etapa final de síntesis de amoníaco. Okay. Ahora el proceso de purificación. El proceso de purificación en la planta de amoníaco asegura la calidad del producto final mediante la separación física y control de condiciones operativas. Inicia en el separador 102F, que opera a 51 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para dividir la corriente en una fase gaseosa que contiene nitrógeno e hidrógeno, y una líquida donde están todas las impurezas. La fase gaseosa se envía al enfriador 106.3 mediante la corriente 12.1, mientras que la líquida se desecha por la corriente 93. El enfriador 106.3 reduce la temperatura de las corrientes, facilitando la condensación y mejorando la eficiencia de las etapas posteriores. La corriente resultante de la corriente 13 pasa al separador 102F2, donde nuevamente se separan las fases líquidas y gaseosas. Las fases líquidas se combinan en la corriente 95 y la gaseosa en la corriente 14 se dirige al absorbedor T100. El equipo T100 retira el dióxido de carbono de los gases residuales utilizando una solución de monoetanolamina, o MEA, suministrada en las corrientes S1 y S2, la cual captura el dióxido de carbono en la fase líquida. Finalmente, la corriente 14.1 llega al separador 103F, donde las fases vapor y líquida se separan en las corrientes 15 y DREN 3, respectivamente, antes de entrar al proceso de metanación. El proceso de metanación descrito en el texto se centra en la conversión de monóxido de carbono CO y dióxido de carbono CO2 en metano CH4 y agua, mediante reacciones catalíticas en presencia de hidrógeno con el objetivo de purificar el gas de síntesis para su uso en la producción de amoníaco. Inicia en el reactor 106D, donde el gas de entrada, compuesto principalmente por CO2 y H2, reacciona a alta temperatura y presión, generando metano y agua. El calor producido por estas reacciones es gestionado por sistemas de enfriamiento para evitar la desactivación del catalizador. Después de la conversión en el reactor 106D, el gas pasa a través de intercambiadores de calor y un separador donde se elimina el agua. La corriente gaseosa, aún con trazas de CO y CO2, es comprimida en el compresor 103J1, que la lleva a condiciones óptimas de presión para su uso en la síntesis de amoníaco. Este proceso no solo elimina eficientemente las impurezas, sino que también mejora la eficiencia general de la planta al asegurar un gas de síntesis adecuado para la producción de amoníaco. La compresión del gas purificado, el proceso comienza en el separador de 142-F, que elimina las trazas líquidas del gas antes de la compresión. El gas de entrada a 48.94 kilogramos sobre centímetro cuadrado proviene del intercambiador del calor 170-C. Después de pasar por el separador 142-F, el gas de salida en fase vapor tiene un flujo másico de 45.356 kilogramos sobre hora y una temperatura de 39.3 grados centígrados, con bajas pérdidas de presión. Se genera también una corriente DREN 6 para la fase líquida eliminada. El gas se enfría en intercambiadores de calor hasta 7.2 grados centígrados antes de entrar al separador 105-F, donde se elimina más fase líquida en la corriente DREN 7. La corriente 19 en fase de vapor se dirige al primer compresor 103JT-1, que incrementa la presión del gas a 99.34 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
alcanzando las condiciones necesarias para las etapas posteriores del proceso. En el proceso de síntesis de amoníaco, el reactor 122C opera bajo condiciones óptimas con una presión de 98.71 kilogramos por centímetro al cuadrado y una temperatura de 905.2 grados centígrados, logrando un 80% de conversión de nitrógeno gracias a un diseño eficiente y catalizadores. La corriente de salida se enfría en el intercambiador 123C1 hasta 226 grados centígrados, eliminando el calor generado en la reacción exotérmica. Posteriormente, el flujo se divide en dos corrientes en el TE103. La corriente 24 pasa por varios enfriadores, incluyendo el 124C, que reduce la temperatura a menos 22 grados centígrados para condensar y separar el amoníaco líquido, junto con gases no reaccionados. La corriente 25, enfriada en el 125C a menos 11 grados centígrados, separa eficazmente el amoníaco líquido del nitrógeno e hidrógeno, que son reciclados al reactor. Ambos procesos aseguran la recuperación eficiente del amoníaco bajo condiciones criogénicas. Para el proceso de purificación de amoníaco, la planta inicia con el separador 108F, un equipo diseñado para separar amoníaco líquido de los gases no condensados. La corriente que entra a este equipo, el flujo 25.2, proviene del enfriador 125C y presenta una temperatura de menos 11 grados centígrados y una presión de 95.85 kilogramos por centímetro al cuadrado. Esta corriente tiene una composición que incluye principalmente amoníaco, pero también fracciones menores de hidrógeno y nitrógeno. Dentro del 108F, el amoníaco en estado líquido se separa y se dirige a procesos posteriores, mientras que los gases residuales son enviados para reciclaje o purga. El siguiente equipo clave en el proceso es el separador 106F, el cual recibe la corriente enfriada y comprimida proveniente del 119C. La función principal del 106F es eliminar cualquier residuo no deseado y preparar el amoníaco líquido para las etapas finales del proceso. En este equipo se mantienen condiciones óptimas de presión y temperatura para maximizar la pureza del amoníaco. El flujo de salida de amoníaco líquido, corriente 24.5, es enviado a intercambiadores de calor adicionales para su acondicionamiento térmico o antes de almacenamiento o utilización. Ya.